Pues hoy es miércoles 30 de abril del año 2025. Estamos grabando para el podcast de Chícharos y Habas, conversaciones en genética humana. Y hoy tenemos el gusto de conversar con el doctor Manuel Corpas para hablar de la medicina de precisión, de la medicina genómica y de la realización de un congreso muy interesante sobre este tema en España en el próximo mes de mayo. Hola Manuel, bienvenido al ¿Qué podcast. tal? Un gusto. Gracias, gracias, Manuel. Gracias por aceptar y por darnos este tiempo. Y bueno, me gustaría que nos platiques brevemente tus antecedentes académicos. Mis antecedentes académicos vienen de la panadería de mi padre, eh, cuando durante las vacaciones del verano a 40 grados, cuando tenía 8 años, pues ya acarreaba sacos de harina. Y entonces, pues eso me ayudó a entender el valor del trabajo duro. Mi padre era un enamorado de lo que hacía. Y esa era un artesano, no era, aunque creó una empresa de panadería, tenía, en algún momento llegó a más de 30 empleados, pero esa pasión por autorrealizarse a través del trabajo es lo que realmente me ha definido. Y luego, pues, como cualquier otro niño, pues tenía mucha curiosidad por entender cómo funcionaban las plantas, los animales, los órganos, eso que podía, ese material que era tangible, que podíamos ver y cómo pues se desarrollaban. Muchas veces me acuerdo que me compré una iguana y cuando se murió pues la abrí entera para ver qué es lo que había ahí. Echaba, la verdad, bastante mal olor, mi madre me regañó y tal, pero, o sea, yo creo que esa es realmente la esencia de donde vengo, una familia humilde que a través del trabajo y por las circunstancias, pues me dieron la oportunidad de poder estudiar. Yo tenía claro que no quería trabajar en la panadería y desde muy pequeño pues tenía esas inclinaciones intelectuales, ¿no? Siempre me gustaban mucho los estudios, me gustaba mucho conocer los distintos países, la geografía, y bueno, ese es el origen. Muy bien, muy bien. Pero en tus credenciales académicas, sé que eres bioinformático, eres divulgador científico y eres pionero en el campo de la medicina genómica. Además, em, eres fundador de Cambridge Precision Medicine y has sido promotor de múltiples iniciativas para democratizar el conocimiento genómico, particularmente en el mundo hispanoparlante. Y eso es algo de lo que queremos platicar contigo hoy. Es muy interesante esto que nos comentas y creo que también es muy inspirador para, para, para muchas personas. Y bueno, vamos entrando de lleno a las preguntas, porque si no el tiempo nos consume. En tu opinión, y desde este punto de vista que acabas de darnos, ¿cuál es la relevancia de estudiar la diversidad genómica en poblaciones hispanas y latinoamericanas? La relevancia es muy simple y es que la gran mayoría de todos los estudios que se han hecho a día de hoy para entender cómo la genética afecta a las enfermedades se han hecho principalmente con poblaciones de origen europeo. Y eso está bien porque nos ayuda a entender mecanismos sobre cómo funcionan las enfermedades. Han habido grandes avances, pero no es una medicina que realmente es igual para todos. Porque lo que vemos realmente es que mientras más alejado una persona esté a la genética europea, menos estos avances se van a ser de valor. Es decir, la precisión disminuye con la distancia con la que los datos de los pacientes se alejan de aquellos datos con los cuales los modelos se han entrenado. Entonces, yo desde siempre, bueno, la verdad que me considero una persona muy sensible. Siempre
me ha gustado lo mismo porque yo también he sido muy vulnerable. Soy un inmigrante aquí en el Reino Unido y por muchas razones, pues no, y actualmente, sobre todo en el clima político en el que estamos, en el cual realmente parece ser que hay una élite que, o sea, yo voy en contra de eso total. Y mi vida es cómo podemos hacer que los más vulnerables se beneficien de los progresos que se están produciendo, independientemente de dónde vengan, de cuánto dinero tengan, de dónde vivan, de qué creencia tenga o lo que sea. Y entonces, ante las llamadas que hay ahora, que de hecho parece ser que hay más llamadas, que parece ser que hay diferencias entre las distintas razas y eso, o sea, yo voy totalmente en contra de eso. Y claro, eso me lleva a ver, pues, por ejemplo, que al ser de cultura hispana, al compartir el mismo idioma, la misma cultura que 600 millones de personas, independientemente de qué país sean, yo veo que hay una gran falta de representación en estas poblaciones Ujú. de Latinoamérica. Entonces, como he visto que hay otras iniciativas, por ejemplo, en África, que sí que lo que hacen, pues, por ejemplo, la Wellcome Trust, la Chan Zuckerberg Initiatives, ellos han conseguido crear una serie de estructuras que permitan canalizar inversiones extranjeras para el desarrollo de África. Y yo he visto, ah, pues que había como un pequeño vacío, o que yo, al menos desde el Reino Unido, que es donde estoy afincado, integrado, no veía a nadie aquí que hablara por este mundo, por el mundo hispanohablante, que es, como digo, casi un 10% de la población mundial, que tiene que ser escuchado y por lo tanto, si, como consecuencia, si yo tengo que dar la voz o lo que pueda dar de mi voz, pues lo hago. Muy bien. Hace tiempo había revisado en algunos documentos que el 80% más o menos de toda la información genómica disponible en bases de datos corresponde a la población de origen europeo, que es más o menos el 20% de la población mundial. Es decir, el 80% de la población mundial está confinada en menos del 20% de ese total de datos. Y probablemente la población latinoamericana está por debajo del orden del 5%, no más del 5%. Eh, mm, Esta brecha es muy importante. Eh, ¿Crees que siga siendo todavía en válido o hemos remontado un poquito esos porcentajes? Pues precisamente una de mis publicaciones científicas que se acaba de publicar en Cell Genomics mira a ver la representación de distintas ancestrías. Nota que yo no digo raza, ¿eh? O sea, no voy a decir la palabra raza porque es un constructo social obsoleto que no tiene cabida en el mundo de la medicina ni de Totalmente. la genética. Entonces, personas de ancestría, eh, lo que hice en este estudio, bueno, lo que hicimos, porque, por ejemplo, estaba Catalina también, está Segun Fatumo, estaban Heiner Gio, o sea, analizar los principales repositorios que Ujú. contienen datos de referencia genéticos, genómicos de distintas poblaciones. Miramos a farmacogenómica, es decir, a aquellas bases de datos que relacionan a los genes con la capacidad de metabolizar medicamentos, que eso es muy importante. Miramos a lo que se llama Genome-Wide Association Studies, que es el caballo de batalla para modelar enfermedades complejas, le llamamos, pero que son las enfermedades de lo que la gente se muere, es decir, diabetes, arteriopatía coronaria, eh, por ejemplo, también artritis, enfermedades neurológicas. O sea, todo ese tipo de enfermedades son enfermedades complejas. Y he de decirte, Elías, que desafortunadamente la brecha ha aumentado.
Es decir, que en vez de reducirse la proporción de poblaciones, o sea, reducirse la brecha entre las distintas poblaciones, ha aumentado más todavía dicha diferencia. Y esto se debe principalmente por biobancos como el UK Biobank, el biobanco del Reino Unido, que tiene 500.000 genomas, 500.000 individuos cuyos modelos, pues claro, es que están ahí y son realmente muy útiles. Pero esa brecha ha ido en la dirección que no queremos. Ujú. Y lo hemos visto también con otros tipos de datos genéticos. Entonces, esto no digo que hay una gran concienciación a nivel internacional de que esto debe de cambiar. Y de hecho, todos los que trabajamos en esto lo sabemos. O sea, no hay científico aquí en el norte o en el sur que diga que es que no hay que aumentar la diversidad, pero es que el problema es que todavía, pues, no tenemos los biobancos, el acceso y la infraestructura, la financiación, ni la capacidad de poder invertir para diversidad. Bueno, lo estamos haciendo, tú y yo lo estamos haciendo, pero claro, es un proyecto a largo plazo que requiere pues una gran cantidad de esfuerzos que tiene que competir con muchas otras prioridades que también hay a nivel internacional en este momento, ¿no? Ajá. Y bueno, aparte de estos retos que mencionas desde el punto de vista económico, de infraestructura y de desarrollo, también creo yo están los desafíos éticos y los retos culturales que implica la población latinoamericana. En este punto en particular, ¿qué recomendarías para reducir esta brecha ética y cultural en la población latinoamericana? Es decir, que la población misma entienda que es importante tener este tipo de estudios y es importante participar de ellos. Hay que trabajar en la educación a la población en general, de la mano de los médicos, pero me interesa mucho saber qué piensas en particular de este punto. Podría hablar horas, ¿vale? Sobre esto. Lo primero que se me ocurría mientras estabas haciendo esta pregunta es que metemos en un mismo saco una gran cantidad de poblaciones diversas. Es que en un mismo país te encuentras a personas de distintas, eh, Formas de pensar. no forma, pero genéticamente hablando, tenemos a indígenas, tenemos a mestizos, tenemos a distintas poblaciones del Amazonas, tenemos poblaciones de Centroamérica, indígenas. O sea, es que Latinoamérica es, de nuevo, es un constructo cultural que es absolutamente diverso. Entonces, no es una cuestión simplemente de pensar de que técnicamente tenemos que, tenemos que alcanzar estos números. Es que ni siquiera tenemos una diana o un objetivo común en el que todos hayamos dicho, mira, esta es la diversidad que debemos de tener. O sea, no tenemos ni siquiera como una meta común. Todo el mundo habla de diversidad, todo el mundo habla de que tenemos que hacer y tener bases de datos más diversas, pero es que no hay consenso internacional sobre lo que decimos de diversidad. O sea, no hay un consenso. Y yo no culpo a nadie, pero o sea, tenemos que hablar y tenemos que alcanzar un cierto consenso, porque hay poblaciones muy reducidas que tienen una alta diversidad. Entonces, si hablamos de proporcionalidad de la representación, eso tampoco funciona, porque hay poblaciones, por ejemplo, el continente africano se supone que tiene más diversidad que el resto del mundo combinado. Entonces, no podríamos hablar de proporcionalidad. eh, mm, yo creo que es una medida bastante precaria que hay que mejorar. Eso por un lado. Pero te voy a decir, Elías, que la parte técnica no es la prioridad. Yo, siendo una persona técnica, te Ajá. digo que la parte técnica no es la prioridad. La prioridad es, como se diría en inglés, el engagement. Yo he estado en la selva amazónica del Perú
hablando con APUS, que son los líderes de las distintas poblaciones. ¿Y cómo le explicas tú genómica a una persona que no tiene un teléfono móvil, que no tiene celular, que está viviendo en medio de la Amazonía? O sea, cuando en realidad los problemas suyos es que necesitamos medicinas porque mi hijo tiene, hay que curarlo porque, que solamente tenemos cosas que nos quitan los síntomas, pero no tenemos acceso a esa medicina que pueda haber, que pueda haber en la ciudad, en Iquitos, o que pueda haber en Lima, o que pueda haber en la Ciudad de México. Porque se nos olvida de que la medicina de precisión no está calando igualmente en todas las poblaciones. Hay muchas poblaciones que no se pueden mover de donde está ni recibir esos tratamientos. O sea, para estas personas es imposible. Entonces, la prioridad es el hablar con ellos, entender su punto de vista y realmente el ir humildemente a conocer y saber qué es lo que realmente le ayudamos. No, o sea, no podemos eh, tratar de imponer nuestros valores de Occidente o... No, 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 no. Hay que ir de una forma en la cual se escuche y se hable y saber exactamente qué es lo que realmente necesitan. Entonces, aparte de eso de que realmente somos unos ignorantes, como digo, no nos echamos, no he hecho la culpa a nadie, pero es que realmente necesitamos entender mucho mejor la realidad de las personas que están ahí para ofrecer esta medicina de precisión. Que por cierto, no es medicina de precisión si solamente va a ayudar al 10 o el 15 o el 20% de la población mundial. Eso para mí no es medicina de precisión. Para mí es medicina de, ¿cómo diría yo? Elite. Medicina elitista, medicina de exclusión, ¿vale? Medicina de exclusión, esa era la palabra que quería decir. Medicina de exclusión. Entonces, para mí eso, que a día de hoy parece ser que es hacia donde vamos, o sea, yo eso voy a hacer todo lo que buenamente pueda desde mi humilde posición para luchar contra eso, porque es una injusticia al más alto nivel. Y aunque yo sea de origen europeo, o sea, los desequilibrios, las disparidades no afectan a unos y ayudan a otras. Es que es una degradación de todos nosotros. Entonces, yo lo que quiero es igualdad para todos, en la medicina y en cualquier otro sitio. Entonces, como trabajo en la medicina, bueno, vuelvo otra vez al mismo tema. Pero la última cosa que quería decirte, Elías, que es muy importante y realmente para mí me mueve, eh, que es que se acabó de hacer la ciencia de colonialista de helicóptero. Es decir, o sea, mm, yo he tenido situaciones en las que se me han acercado empresas farmacéuticas para hacer la genética de estas poblaciones y me decían, sí, sí, tú puedes tener los datos, te lo hacemos gratis. Pero ahora pero a cambio, nosotros comercializamos toda la propiedad intelectual, ¿vale? Tú tienes todos los datos. Sí, sí, tú hagas investigación, todo lo que quieras, pero no puedes hacer. Y digo, pero eso, ¿qué tipo de beneficio, o sea, le va a reportar a las personas? Eso es una nueva forma de explotación. Entonces, eh, si yo voy a hacer, como europeo, si yo voy a hacer investigación al Perú o a México o donde sea, es una relación de tú a tú. O sea, estamos al mismo nivel, ¿de acuerdo? Es una simbiosis. Ujú. Sí. Es una simbiosis. Yo no puedo hacer investigación, y luego que eso no signifique que la economía local, que los investigadores locales,
que las empresas locales se van a desarrollar. O sea, mi misión realmente es poner en el foco de la genómica mundial a Latinoamérica y a través de servir como puente entre lo que se hace aquí en el Reino Unido, que realmente el Reino Unido en medicina de precisión yo diría que es el más avanzado, hasta más que Estados Unidos. Entonces, como aquí no hay nadie que hable el español y como no hay nadie que tenga una voz, o al menos que hable, a lo mejor hay otras personas, pero bueno, yo me he eh, he Nombrado. decidido que este va a ser mi propósito porque realmente es para mí una pasión y al mismo tiempo, como te digo, es un amor y una pasión de una cultura que nos une. Estos puntos que mencionas son muy importantes y sobre todo, bueno, ahora lo vemos en el campo de la medicina genómica, pero ha existido siempre la brecha entre ricos y pobres, en que un grupo pequeño de las poblaciones, los más eh, solventes, son los que tienen el acceso a todo y las grandes poblaciones siempre se quedan. Lo que veo que con el tiempo estas promesas de equidad e igualdad, pues siguen siendo promesas, porque la brecha cada vez es más grande. Y la diferencia entre unas poblaciones y otras en términos de acceso y economía son cada vez más bestialmente diferentes y las poblaciones se empobrecen. También el punto que mencionaste de respetar la visión de las poblaciones y, y escuchar las necesidades que tienen me parece un punto muy, muy relevante. Y quizá esto es algo en lo que en la mayoría de los proyectos que he visto se pierde un poco. Hay iniciativas que tratan de tomar en cuenta a la población, preguntarle qué quiere y saber cómo realizar esta simbiosis. Pero es un punto delicado y complejo y no todos tienen esa visión y eso es algo que me gustó mucho de tu visión y también es parte de la razón de esta entrevista. Yo sé que es una pregunta compleja, pero ¿cuál sería una propuesta para tomar en cuenta todos estos puntos a la hora de realizar un proyecto de investigación en medicina genómica en una población en particular? ¿Cuáles serían tus tres puntos importantes que ese proyecto Mi debería primer punto tener? Ajá. es que la potestad de la propiedad intelectual se la queda el pueblo. Bien. Punto número uno. Dos, hay una transmisión de conocimiento del sitio que sea experto en algo hacia el sitio que sea menos experto. O sea, lo que se llama construir capacidad. Ujú, ¿De acuerdo? Y no solamente capacidad de infraestructura ni capacidad de formación de personas, sino que también capacidad para luego poder generar empresas, poder generar riqueza. O sea, mm, esto hay que verlo como un sector económico. No es una rama de la medicina. No, no, no. Esto es un sector económico en el cual debe de haber una coordinación entre empresas, universidades, gobierno, iniciativas públicas, iniciativas privadas, internacionales, etcétera. Y por último, el tercer punto, pues sería la parte de ética, es decir, cómo podemos salvaguardar de que hay como una especie de contabilidad en cómo se extraen los datos, cómo se investigan los datos y cómo pues luego se utilizan, ¿no? O sea, lo vuelvo a repetir, o sea, una contabilidad, un incremento, una capacitación y el otro primero que dije que se me ha olvidado. de tomarlos en cuenta. Muy bien. Tu visión me recuerda mucho a la de otro español, Adrián Llerenas, que seguramente lo Sí, conoces, y que también aboga mucho por la inclusión de poblaciones latinoamericanas, sobre todo en el campo de la farmacogenética. Y, y es algo que celebro. Y bueno, eh, seguir hablando de la población, la diversidad y la inclusión en los proyectos de genómica nos va a llevar mucho tiempo, pero también tenemos que hablar de algo muy importante que es el
Segundo Congreso Español de Medicina Genómica. Platícanos un poquito de cómo se creó este congreso, porque tú eres el motor de este congreso. Platícanos cómo se generó esta idea. Bueno, yo creo que es un esfuerzo de muchos, ¿no? Yo obviamente mi capacidad es limitada. Pues realmente empezó porque en España no había una conferencia que realmente incluyera la parte genómica, ¿no? La parte, o sea, hay de genética, hay conferencias de yo qué sé, pero así la genómica, la medicina de precisión, no había evento alguno. Entonces yo estuve hablando con varias personas con quien pude. eh, la mayoría de la gente me dijo que no, o que no le parecía bien, o que muy bueno, pero luego no. Pero al final hubieron 4 o 5 personas que realmente apostaron por esto, principalmente Federico Morán, que es el director de Madrid Más D, que es la agencia de investigación de la región de Madrid. Luego el vicedecano de investigación de la Universidad Internacional de La Rioja, Vicente Soriano, Teresa Perucho, que es ahora trabaja para la Clínica Universitaria de Navarra como asesor genético. Y también, pues, Juan Antonio García Ranea, que es catedrático de bueno, bioinformática, bioquímica, etcétera. Entonces, son personas con las que llevo colaborando hace mucho tiempo y bueno, pues. Y también la otra persona que se me olvida, pero que es absolutamente esencial, es Juan Rincón. Juan Sebastián Rincón es un motor, o Ujú. sea, más que yo, porque ya sabes que él, vamos, es una máquina de marketing y para atraer y para organizar y es un hub. Entonces, yo, no, yo solamente, yo soy una parte, esto es un trabajo en equipo y la idea, como digo, es que yo no quiero fronteras. Yo vi que hay un espacio para la genómica que habla español, que faltaba ciertamente en Europa y yo no concibo un evento de habla española en la que no estén las otras personas que hablan también español, porque hay muchos eventos de este tipo de habla inglesa, pero donde hacía falta era en español. Entonces, al ser de esta manera, pues yo siempre Madrid también es una capital que está conectada con todas las principales ciudades de Latinoamérica, de vuelos directos. Vale Ujú. lo mismo volar de México DF a Madrid que de México a Buenos Aires, o incluso menos, porque hay muy buenas conexiones. Entonces, pues por las conexiones que teníamos, por la logística, por el hecho de que siempre lo hacemos en Madrid por razones de logística y porque la verdad conseguimos sacar dinero de instituciones que nos dan pues para organizar o que también para pues la sede nos la dan gratis y pues así es como comenzó todo. Fue un sueño, fue un sueño que por ahora pues eso y yo siempre he querido que no sea español de España, sino que sea español de lengua. Y por eso para mí el componente latinoamericano es absolutamente crucial. De hecho, la mitad del Congreso, de hecho, más de la mitad de los speakers vienen de Latinoamérica. O sea, desde Canadá, de Estados Unidos, México, hasta Chile. O sea que con Rosa Pardo, por ejemplo. Sí, sí, O sí. sea que el único que falta es Brasil, pero bueno, no tenemos, es una isla ahí grande, pero bueno, o sea, la verdad que el primero que hicimos fue el año pasado, estuve muy, muy, muy contento, o sea, acabé, como dice,
quemado, pero muy contento. Claro, claro. Y a los meses, pues ya se me olvidó lo quemado que salí y ahora otra vez La segunda. estoy recordándolo. ¿Y esta segunda edición qué promete? Esta segunda edición, yo creo, para mí, obviamente, eh, la gran parte es Latinomics. O sea, tenemos medio día dedicado para Latinomics. Es decir, eso lo sabes mejor tú que yo. Y lo que quiero es realmente darle proyección a esta iniciativa que tú lideras y que al mismo tiempo colideras. eh, y al mismo tiempo traer bajo la misma azotea, en la misma habitación, quiero traeros a todos y ahí sentarnos y seguro que de ahí van a salir cosas maravillosas. Totalmente de acuerdo. Hablaste de Juan Sebastián y Juan Sebastián representa también un universo de jóvenes, de estudiantes, investigadores que están empezando y probablemente también poblaciones latinoamericanas en las cuales un estudiante probablemente tener esta oportunidad es algo que no lo había planteado y que puede significar algo importante para su desarrollo profesional. En particular para esta población de estudiantes, ¿qué, qué beneficios hay para ellos? ¿Y cuál es el atractivo de este congreso? Congresos hay muchos, ya lo mencionaste, pero el que sea en español, que sea medicina genómica, que sea hispano, o sea, que sea iberoamericano, son pluses, pero para esta población en particular, Yo, ¿cuál sobre todo, es o tu sea, llamado? yo realmente, como lo veo, es que es una oportunidad para, sobre todo, la gente de Latinoamérica que encuentre oportunidades en Europa, la verdad. Eh, a través de este año pasado hemos conseguido, por ejemplo, hablando de Juan Sebastián, ahora él va a hacer 3 meses en un hospital de Madrid. O sea, en España hay bastantes oportunidades y yo lo que quiero es, mm, desde un punto de vista de cómo van a estar personas muy influyentes en el campo, pues son personas que realmente tienen acceso a oportunidades para estudiantes. Y aparte de eso, pues es en Europa y España un poco es como la puerta de Europa hacia Latinoamérica. Entonces, la idea es potenciar ese networking para que conozcan a los líderes que están influenciando el campo y al mismo tiempo que puedan interaccionar, que puedan desarrollar nuevas oportunidades para aprender, para nuevos grados, nuevos títulos que también se van a ofertar, empresas, etcétera. Ampliar horizontes en términos generales. Muy bien. ¿Cuál es tu visión de futuro de este congreso? ¿Cómo lo visualizas en los próximos años? Es un poco difícil teniendo tan cerca el siguiente, pero yo realmente lo que quiero es un, un evento que sirva a la comunidad hispanohablante. O sea, la idea es conectar a gente para desarrollar proyectos en común, para desarrollar oportunidades en común en un mundo cada vez más globalizado, por mucho de que haya países que se empeñen en lo contrario, Ujú. no voy a nombrarlos. O sea, es una apuesta por la hermandad, por la concordia, por la simbiosis, por el traer, otra cosa que también tiene el programa es que es muy, muy, muy internacional. Entonces, es el traer los avances del mundo anglosajón, traerlo al mundo hispanohablante. Eso también es otro ángulo que también tiene, porque vienen bastante gente del Reino Unido y también algunos de Estados Unidos. Entonces, eh, yo creo que en realidad sirve un poco la visión que te comenté, es servir un poco de puente entre lo que se hace en el mundo anglosajón
y traerlo hacia el mundo hispanohablante. Y eso pues va a evolucionar, lo mismo que hace varios años pues no se hablaba tanto de medicina de precisión. Hace varios años era imposible hacer un genoma. Ahora pues es todo acerca de diversidad y otra cosa también, la inteligencia artificial Sí. y cómo la explosión de datos pues podría ser un catalizador de equidad en vez de una expansión de la brecha. Ujú. Interesante. Y bueno, yo estoy seguro que eso va a ser muy importante para ambos mundos, o para el norte y el sur, como lo manejan ahora, norte y sur global. Es muy interesante platicar contigo y bueno, estar en ese congreso también será una experiencia interesante. Y sobre todo la divulgación, y espero que este podcast ayude, este episodio ayude a que más personas sepan de este congreso y se animen a participar, si no ya en esta versión que es en pocas semanas, en la siguiente que desde ahora te estoy comprometiendo a realizarla. Necesitaré un poco de convencimiento a este ritmo. Lo intentaremos. Muy bien. Antes de terminar la entrevista, bueno, sabemos que el Congreso tiene una página, lo pondremos en la descripción del episodio para quien guste entrar y revisar el programa científico. Y bueno, vamos ya en la última parte de la entrevista, que no va a ser la única ni la última. Te estamos invitando a tocar otros temas, que hay mucho que explorar en relación a lo que comentamos y podríamos darle varios episodios específicos. Pero antes de concluir, me gustaría preguntarte, en este mundo de podcast, ¿tú escuchas alguno? ¿Nos recomendarías alguno? Bueno, he de decir que ahora mismo estoy bastante obsesionado con la inteligencia artificial. Y entonces la mayoría de los podcasts, no hay noche que no me duerma escuchando un podcast. Pero son todos en inglés. Uno que ahora, aparte de la inteligencia artificial, también me escucho política. Uno que realmente me ha gustado mucho se llama The Rest is Politics, que es sobre la política global. Y ese, la verdad, me gusta mucho. Bueno, quizás te lo pueda decir. No sé si conoces este evento que se llama Festival of Genomics. Sí, Festival of Genomics, que hay uno en Londres y otro en Boston. ¿Vale? El de Boston va a ser bastante rápido. Pues lo vamos a hacer. Voy a liderar ese, ese podcast del ok. Festival of Genomics, pero en inglés. Así que espero que ya, de hecho, he propuesto tu nombre, Elías. O sea que espero que consigamos. Tardará dentro de unos meses. O sea, ese es el que tiene que mirar, el podcast de Festival of Genomics. Ok, perfecto, muy bien. ¿Y tus redes sociales? Mis redes sociales, bueno, la verdad es que tengo todas las redes sociales que puedas imaginarte, desde YouTube, Facebook, LinkedIn, ex Twitter, ¿qué más? Eh, Instagram. Facebook, sí, sí, todas, las tengo todas. Tengo blog, tengo canal de YouTube, eh, todo lo puedes ver en manuelcorpas.com. Ahí tienes links. Y de hecho también tengo un podcast. Lo que pasa que no es ni tan profesional ni tan bueno como el tuyo, pero ahí lo utilizo, digamos, en plan para alimentar un poco mis misiones, ¿no? O a lo mejor entrevistar a gente que no necesariamente tendría una voz. Interesante. Y bueno, también pondremos la página, tu página en la descripción del episodio. Para concluir, y es la pregunta que siempre hago a mis invitados, es, ¿qué recomendación le darías a una persona interesada en estudiar genética humana y en este caso, medicina genómica?
Eso que voy a decir es un poco controvertido. Eh, yo la verdad que veo un poco en el público hispanohablante en España y en Latinoamérica que todo el mundo quiere títulos, más cursos. Y te lo digo, yo doy cursos, ¿eh? O sea que me voy a tirar piedras a mi propio tejado. Pero dejaros ya de cursos. Poneros a trabajar es networking. ¿De acuerdo? Es tanto es incluso más a quién conoces. Lo que tenéis que hacer es atender eventos como el de Congreso Genómico que yo organizo, pero congresos, ir a congresos, conocer a la gente, perder la vergüenza y presentaros a gente, hacerlos preguntas, mm, ir a cazar a, a estos eventos donde vas a encontrar a las personas que realmente están moldeando este mundo. Dejaros de tantos cursos. Cursos siempre lo puedes hacer. Y conoces a la gente. Ja, te voy a la quote, te voy a dar un quote en inglés, ahora lo traduciré si mi cerebro me permite, que fue Sidney Brenner. ¿Sabes Sidney Brenner, que fue premio Nobel? Ha sido la única vez en mi vida que he hablado con un premio Nobel. Por haber hecho, se lo dieron el premio Nobel con John Solston por el trabajo que hicieron en C. elegans, la lombriz esta. Ujú. Y dije, doctor Brenner, ¿cuál es el secreto para conseguir un premio Nobel? ¿Cómo lo ha hecho usted? Y me dice, ya tenía 80 y pico años. Ajá. ¿Quieres ser famoso? So you want to be famous, eh? Me dijo, pick the right project and pick the right supervisor. Tú me lo traduces. Escoge el mejor proyecto, escoge el mejor mentor o supervisor. Eso es lo que tenéis que hacer. Muy buen consejo. Pues Manuel, ha sido una agradable sorpresa conversar contigo el día de hoy. Estoy seguro que nuestros escuchas habrán disfrutado la entrevista tanto como nosotros y la invitación a participar nuevamente, ya no en esta temporada porque la estamos cerrando, pero vienen más temporadas del podcast. Te agradezco tu disposición, la visión que tienes, la pasión que le pones a tu trabajo y sobre todo el desarrollar estos puentes, estos fuentes de colaboración y estas redes de colaboración con Latinoamérica. Eh, mm, Estoy seguro que no eres la única persona, mencioné a Adrián, pero hay más personas trabajando en América y es importante encontrarnos y cerrar estos puntos de comunicación. Gracias por el espacio y pues que el Congreso sea exitoso. Nos vemos en Madrid. Gracias.